Y esto es lo que creo que podemos analizar un poquito. ¿Por qué? Porque la salvación afecta a todos. Yo creo que se puede decir que no hay nadie que no tenga, lo digo muy en negativo, que todo el mundo tiene conciencia de que necesita ser salvado. En un momento o en otro. Todo el mundo tiene conciencia de que algo le falta, de que algo no tiene, de que algo le afecta, de que algo le hunde, de que algo le oprime. O sea, antes o después, todo el mundo tiene esta conciencia. La conciencia de necesidad de salvación es universal. ¿Dónde vienen las diferencias? Cuando se dice, ¿de qué necesitas ser salvado? ¿De qué necesito ser salvado? ¿Y quién salva? Creo que estas son las diferencias. Pero la conciencia, antes o después, repito, yo creo que todo el mundo tenemos, ¿no? Aunque solo sea no sé, de una dolor de cabeza un poco fuerte, un dolor de muelas, necesita ser salvado de eso en concreto. Ahora, por ejemplo, estamos con el asunto de la pandemia, del COVID. Y uno dice, bueno, ¿por qué necesitamos ser salvados del COVID? ¿No? Y es una experiencia de salvación, sin duda, ¿no? La que uno dice, a través de lo que se experimenta, de las limitaciones que trae, uno dice, hombre, ojalá nos pudiéramos dar libres de esto. Hay gente que se piensa, el COVID será un castigo de Dios. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Ahí está metida la salvación. ¿Será un castigo de Dios el COVID? ¿O por qué Dios permite que muera gente, pues a veces, como ha sucedido un amigo mío, hace poco perdió a su hermano de 29 años, padre de 3 hijos, y me dice, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿No? Tienen las preguntas. O sea que la salvación, como digo, la experiencia de que necesitamos salvación, la tenemos todos. Y cuando una persona tiene dificultades en el estudio, y cuando, bueno, un problema familiar, el que sea, ¿no? El que sea. Y eso es una experiencia auténtica. La experiencia de la salvación. Yo necesito salvación. La gente necesita salvación. Necesito que al final uno dice, pero ¿la salvación de qué? Porque uno podría decir, yo necesito ser salvado del COVID. Supongamos que esto se ha pasado ya y estamos salvados. Necesitaremos ser salvados de otra cosa. Por eso, por lo menos cuando puedo, alguien digo, oye, no hay que tener miedo al COVID. O sea, del COVID nos vamos a librar. Después pasará otra cosa. O sea, y al final uno no puede decir, al final me voy a morir. Y es verdad. Y necesito ser salvado también de la muerte. Pero ¿quién me puede salvar de la muerte? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién me puede salvar? La experiencia, por tanto, de la salvación, de la necesidad de salvación es universal. Repito que el problema está, o las diferencias están en el objeto. ¿De qué necesito ser salvado? Tenemos experiencia de que necesitamos ser salvados de cosas inmediatas, como los ejemplos que he puesto. Pero después volveré a necesitar salvación. Me curo del COVID, pero o pasa esto, que lo repito, necesitaré alguna otra cosa. Quiere decir esto que la conciencia de salvación la notamos en que necesito ser salvado de lo concreto, pero no necesariamente como lo pienso. Porque tendemos a pensar esto. Yo necesito ser, por tanto, lo que hay es la curación. Pensemos, y esto es cierto, o sea, que por un lado la gente dice, yo necesito ser salvado de aquello de lo que tengo conciencia. Si alguien le dijera, si no sé, a una persona que está viviendo en la calle sin hogar en estos días de frío, pasado de la semana pasada, etcétera, y le dices, bueno, ¿qué te pasa? Pues no tengo casa, ¿no? Y te digo, bueno, pues mira, no te preocupes, yo no te puedo solucionar el tema de la casa, pero te puedo dar clases de alemán si quieres. Y el alemán no me importa nada ahora. Ciertamente la otra persona, dar una clase de alemán podría ayudarle, pero yo lo que necesito es una casa, no necesito que me den clases de alemán, ¿no? O sea, no, te regalo una parcela edificada en la luna. Pues la luna no necesito casa, la necesito aquí y ahora. Y eso es evidente que es así. Ahora bien, ¿siempre la experiencia de lo que necesito ser salvado realmente es de lo que necesito ser salvado? No. Ejemplo, un drogadicto. Un drogadicto que está en el síndrome de abstinencia. ¿Qué necesita? ¡Necesita droga! Y por tanto diría, droga, lo que sea, droga. Y sin embargo, darle droga no lo salva, al contrario. Le hunde más en su miseria. Y por tanto, hay un momento en el que la salvación tiene que ser interpretada. Y te digo, no, teniendo en cuenta la dificultad, no necesitas droga. Tú crees, tu organismo necesita droga por la situación, pero en realidad la salvación para ti consiste en que te vayas superando una adicción, para lo cual no tienes ningún deseo ni estás preparado. Y sin embargo, es la única salvación. Por eso, conciencia de la salvación, sabemos de qué queremos ser salvados,
no necesariamente la salvación viene tal como la pensamos, ¿no? ¿Y cuántas veces sucede de personas que han pasado por una situación dolorosa, de sufrimiento, etcétera, y una vez que han pasado dice, aquello aprendí mucho, me vino muy bien, esto es una cosa, no me la invento, porque verdaderamente en situaciones de esas de pronto adquiere lecciones de vida, por ejemplo, que son verdaderamente salvadoras. Bien, la salvación, así, por tanto, debe afectar a toda situación vivida, pero como he dicho, no necesariamente como la pensamos. Debe afectar a mi situación concreta y al mismo tiempo trascender esa situación para que sea una salvación que vaya más allá de lo que necesito. Si tomo un ibuprofeno y me quito el dolor de cabeza, muy bien, pues de acuerdo, me ha quitado. Pero yo necesito eso, algo que me sirva no solo para este dolor de cabeza, sino para en general, por ejemplo, la experiencia del dolor. Y eso no me lo va a dar un ibuprofeno. O necesito entender el porqué de muchas cosas. Bien. Entonces uno dice, entonces la salvación, ¿cómo se podría? Pues la salvación, venía a mí, supongo que sabéis, si alguno de filosofía, pues lo conocerá bien, el filósofo Kant se preguntaba cuáles son las tres cuestiones fundamentales, ¿no? de la filosofía, de la vida, tres cuestiones fundamentales. Y decía él, ¿qué puedo conocer? Es verdad, ¿no? ¿Qué puedo conocer? Es una pregunta fundamental. La segunda, ¿qué debo hacer? Todo el aspecto de la acción moral, etc. Y la tercera, ¿qué me es posible esperar? Yo creo que la salvación tiene que ver sobre todo con la tercera. ¿Qué me es posible esperar? Puesto que, repito, habrá una salvación de una situación concreta, pero necesito esperar, porque no es todo. La salvación transfiere esta situación concreta. ¿Qué me es posible esperar? ¿Qué le es posible esperar al otro? Bueno, pues tenemos un texto de la Escritura en la que se nos dice la salvación que Dios ofrece. Está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Y dice, Dios hizo a Cristo por vosotros, y dice, Dios lo hizo por vosotros, sabiduría, justicia, santificación, redención. Estos son los cuatro términos que usa el apóstol. Cristo es sabiduría, justicia, santificación, redención. Y ahí tenemos un campo de salvación que me parece que es muy importante. Primero, el campo del conocimiento, del cual uno, pues a veces nos parece que la salvación no es del conocimiento. Yo no creo que sí. La salvación del conocimiento, la salvación de la ignorancia, la salvación del error. Salvación de la ignorancia, del error. Y esto es un campo esencial, ¿no? Y forma parte para una vida también que se puede considerar en camino de salvación. Una persona que está sustancialmente equivocada, pues necesita ser salvado del error. O una persona que ignora aquello que es esencial para la vida, necesita ser también ilustrado sobre esa cuestión. O sea, que es la salvación del conocimiento, la salvación de la acción. Esto es justicia. La salvación de la acción que puede ser justa o injusta. De la acción que a veces nos machaca. La acción de los demás o de la nuestra, ¿no? Y que tiene que ver con algo que rompe interiormente. Y esto es justicia. Y la justicia aquí no es la justicia, no sé, conmutativa, de dar a cada uno lo suyo, no. La justicia aquí es, Cristo es justicia. Cristo hace justos a quien no lo es. A quien está interiormente desarticulado, lo hace justo. También. Hemos dicho del conocimiento, de la acción, santificación, del deseo. La salvación del deseo. Ay, Dios mío, esto es un campo tan importante, ¿no? La salvación del deseo y de los deseos. Este es un aspecto importantísimo de la vida. Quizás de las cosas mejores que tenemos, los deseos. ¿Cuántas veces son los deseos mejores que la realidad? La salvación del deseo. El deseo que necesita ser también salvado, ¿no? El deseo, ¿qué es lo que el hombre desea por encima de todo? Pues necesita o desea tantísimas cosas. Pero en el fondo uno lo que quiere es robar el fuego de Dios, como Prometeo. Que roba el fuego de los dioses para traerlo a los hombres. Uno lo que quiere es tener el poder divino. Esto es una aspiración humana. Cuando en el fondo uno dice,
Vamos para allá. Y es el progreso científico y es el progreso de tantas cosas. En definitiva, la tentación que se plantea es, yo quiero ser Dios. La tentación del paraíso también. Pensemos ahora mismo qué difícil es, supongo, para un investigador que está en el mundo de las ciencias, que está investigando en cuestiones de la vida y de pronto dice, cuidado, aquí hay una frontera moral. Qué difícil es para una persona así decir, me detengo. Esa puerta no la paso. Qué difícil es. Porque en el fondo uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué no la voy a pasar? Sí, entre otras cosas, no podemos asustarnos de pensar, como algunos dicen, no lo sé, ¿no? Que el COVID es una cosa, se les ha escapado, tal, bueno, pues ya tenemos experiencia de que no se respetan muchas veces fronteras infranqueables, que tendrían que haber sido, y bueno. Entonces, es la salvación del deseo. Con esa santificación está diciendo, ¿sabes cómo vas a alcanzar tu plenitud humana? Esto es lo que dice. ¿Cómo vas a alcanzar tu plenitud humana? Siendo hijo de Dios. Divinizándote. Esto es lo que dice la salvación cristiana. Divinizándote. Claro, aquí nos encontramos con la alternativa de lo que llamamos el humanismo ateo, ¿no? Esto un poco lo tengo para después, pero bueno, lo digo ya ahora. El humanismo ateo, es decir, el humanismo que me dice ya no de qué me tengo que salvar, sino quién me salva. Y el humanismo ateo es el que dice, ¿quién me salva? Yo. No tengo otro salvador que yo mismo. Yo me tengo que salvar a mí mismo, no tengo otro salvador. Con la ayuda de técnicos, con la ayuda, pues eso, no sé, de psiquiatras o de médicos o de tal, que me salvan de diversas cosas. Pero fundamentalmente me tengo que salvarme. Entonces, ¿cuál es la aspiración máxima, el deseo máximo al que puedo llegar? Diríamos de una plena humanización. ¿Pero en qué consiste ser una plena humanización? ¿Quién es el hombre y la mujer perfectos? Entonces aparecen, como sabéis, ahora los sueños, por ejemplo, transhumanistas. En los que se dice, no, es que va a ser una síntesis de la razón humana y un chip de tal, ¿no? Va a haber un asunto y entonces pues vamos a poder vivir pues, 150 años y tal y cual. Bueno, claro, con lo del COVID esto se ha hundido bastante, pero es algo en lo que está gente muy, muy poderosa, ¿no? Algún ejecutivo altísimo, ejecutivo de Google, etcétera, gente que están trabajando en el transhumanismo, en hacer una relación entre máquina y cerebro, de tal modo que podamos alcanzar, ¿qué? 150 años de vida. 200 años de vida, ¿y qué? Y eso es, o sea, al final es el sueño de apoderarse de Dios, del fuego de Dios, de ser uno mismo Dios, en definitiva. Bueno, pues ahí está, dice, es santificación, en la cual se dice, tu realidad humana, ¿sabes cuál es? Que seas divino. Esto es lo que dice, esto es lo que se presenta, ¿no? Y finalmente la redención, tema que tal como aparecía, la redención tiene que ver con rescate, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el poder, en definitiva, tiene que ver con la esclavitud posible a la que el hombre puede estar sometido, que es la esclavitud del pecado, del demonio, de la muerte también. Y la redención es redención del pecado, del poder del pecado, liberación, en definitiva. La redención sería una forma de liberación, de reconciliación, de reconstrucción interior de la persona. En este punto, habla un poco del humanismo ateo, en el cual no admito más dimensiones que la dimensión puramente digamos, material, psíquica. O sea, el horizonte de mi vida es mi vida misma. Y ni vengo de ningún origen ajeno a mí mismo, ni espero nada después, en definitiva, ¿no? O sea, la vida está circunscrita a un comienzo y al final. Un comienzo no sé de dónde, una evolución, y un final tampoco sé de dónde, no más evolución, pero... Entonces, frente a eso, o sea, esta argumentación que en definitiva no cuenta con que hay una inteligencia anterior a mí que además ha podido pensar en una inteligencia, un amor, en definitiva, que es el de Dios. Entonces, claro, este humanismo queda sujeto a pues un poco a la desesperación, porque diciendo, bueno, si te va bien en la vida, pues ánimo, y si te va mal, pues te fastidias, porque no hay otra cosa. Es una cosa súper cruel, me parece a mí, especialmente cuando la vida te ha tocado duro, te ha tocado experimentar
la dificultad, el sufrimiento, etc. Mira, te ha tocado. A mí me ha tocado ser un triunfador y a ti te ha tocado pues, estar en una cama porque tienes un ELA o lo que sea y entonces, pues ¿qué vamos a hacer? No puede ser eso. Eso sería la vida de Dios, sería una injusticia, sería una broma completamente injusta y trágica, ¿no? Otra interpretación es la que hacen todos los cristianos, ya los protestantes. Los protestantes, Lutero sobre todo, etcétera, pero esto está influyendo todavía, e influye bastante, tienen una interpretación pesimista del hombre, una antropología pesimista. En el fondo, el hombre y la mujer están corrompidos por el pecado. Corrompidos. No tienen remedio. No tenemos remedio. Estamos corrompidos. Y como estamos corrompidos, no podemos pensar que yo puedo hacerlo si estoy corrompido. La razón está corrompida, la razón no le puedo fiar de la razón. La libertad es una libertad esclava. Y en definitiva, yo no tengo solución. A no ser que crea en Jesucristo y entonces me reconozca a Cristo como mi Salvador y ya está. Pero yo no puedo hacer nada, ¿eh? Solo puedo yo que Cristo me recubra, digamos, con sus méritos, pero yo no puedo hacer nada. Ni siquiera soy transformado interiormente, porque estoy corrompido. Sigo siendo esclavo, tengo una libertad esclava. Y tengo una razón que está tan bien que no puede dirigirse, no puede asegurar la verdad. Entonces, todo lo tiene que hacer Cristo. Cristo redentor no admite la idea de redención, por supuesto, sino más bien una justificación externa. Yo sigo siendo tan pecador como siempre, es una de las cosas que decía en latín, simul justus ac peccator, al mismo tiempo justo y pecador. ¿Por qué? Soy justo porque Cristo me recubre con sus méritos, pero yo por dentro no tengo remedio, estoy corrompido. Por tanto, sigo siendo esclavo. Entonces, Cristo hace cosas en mí, Él sufre por mí, y yo, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Claro, Cristo dice, oye, pero vamos a ver, que un inocente sufra por los culpables, eso no es injusto por parte de Dios. El inocente que sufre por el culpable es castigado, perdón. Es castigado el inocente por el culpable. ¿Esto cómo se explica, no? ¿Cómo se explica? Bien. Y después está la interpretación, digamos, de la teología católica, en la cual lo que fundamentalmente nos dice es, en primer lugar, la salvación es de todo el hombre. No es una salvación solo de... No es una salvación solo de un alma, es una salvación de todo el hombre. Por eso es tan importante entender la escatología cristiana. Es decir, que nosotros podemos pasar por este mundo, en fin, pasando lo que sea, ¿no? Y uno puede experimentar, pero hay una realidad que se llama resurrección de los cuerpos. Difícil de captar, ¿no? Y sin embargo, pertenece a la fe, el cuerpo será resucitado. Los cuerpos serán resucitados. ¿Cómo? No me lo preguntéis. San Pablo se lo plantea y dice, ¿cómo puede morir sin resucitar? Y dice, necio, lo que siembras nace en vida. Sí, pero bueno, no es una explicación, porque lo incineran, entonces ¿cómo se logra la resurrección de los cuerpos? Yo realmente no tengo explicación que dar. Pero es una doctrina de la fe. Es salvación de todo. ¿Y cuál es el mal radical? El mal radical ciertamente es el pecado. Y esta es la explicación de un problema que es un problema que de otro modo creo que no tiene solución. Es el problema del mal en el mundo. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde viene? Claro, siempre antiguamente algunos decían, bueno, hay un principio del bien y un principio del mal. Está Dios, que es el principio del bien, y después hay un principio del mal, que es un proceso que también tiene, y uno dice, no puede ser. No puede ser, si se entiende la doctrina de la creación, no puede haber un mal que sea independiente del poder de Dios, que haya un origen del mal, no puede ser. Pero claro, siempre es el problema, pero ¿de dónde viene el mal, Señor? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo se explica? Esa, digamos, la fe cristiana, que nos dice, mira, el mal fundamental y la raíz de todo mal es el pecado. El pecado no es una manchita que uno tiene, una mancha en el alma, tal y cual, pueden decir de muchos modos, pero el pecado es sobre todo ruptura de la relación con Dios. Olvido de Dios. Que puede ser, pues eso, más temporal o una afirmación más definitiva. Que siempre está en la explicación del
del libro del Génesis sobre el pecado del paraíso, eso es fundamental, ¿no? Ese es el mal fundamental. Y de ahí viene todo lo demás. Viene el desorden de la naturaleza, viene el desorden dentro del corazón humano y viene también la posibilidad de, efectivamente, de vivir en esclavitud. Ese es el mal fundamental. La teología católica nos dice, ¿quién salva? El objeto ya es más o menos, creo que está claro, es la salvación de toda la persona, pero teniendo en cuenta que la red fundamental es el pecado. ¿Y quién salva? Nuestro único Salvador es Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice, no hay otro nombre en el que podamos ser salvados que Jesucristo. Él es el único Salvador. Por tanto, no hay una autosalvación. La utopía de una autosalvación en realidad está condenada al fracaso. O sea, yo me autosalvo, pero si no soy capaz ni no sé, de quitarme un pequeño mal que pueda tener, si no soy capaz de superar la vista corta que tengo, o tantas otras cosas que se podrían decir. La idea de autosalvación, en el fondo, lo que tiene es una resignación con que no tengo remedio. Eso es autosalvación. Yo me tengo que conformar con que lo que soy como soy y se acabó. Y no tengo que esperar nada de nada. ¿Qué no es posible esperar? Nada. En realidad, nada. No es posible esperar ser el presidente de una compañía. Muy bien, de acuerdo. Puede ser un futbolista de primerísima actor, por supuesto. Puede tener una vida, lo que quieras, me parece muy bien. Nada. Al final, la vida se ha convertido en un juego. En un juego que eso, ¿no? Un juego muy injusto, que no nos va bien, otros va mal, pero en todo caso, ¿qué no es posible esperar? Nada. Porque es que al final nada de nada. Bien, frente a eso digo, Jesucristo es el único Salvador y esto es lo fundamental. Lo fundamental. Y por tanto, cualquier poner una esperanza en la salvación, en definitiva, en otras cosas, simplemente es un error en la vida, ¿no? Pensar que hay gente que no tiene fe, pero no puede vivir lejos de su psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Pues porque tiene unas angustias, etcétera. O hay quien, no sé, los médicos se han convertido en salvadores también, en muchos casos. Los bancos a veces pueden salvarte, pues te estrujan, pero primero te pueden salvar. Hay muchísimas posibilidades de salvar. Pero en definitiva dice, no, al final no es posible esperar. Si no hay un salvador definitivo, no es posible esperar nada. Y esto es lo que se presenta como Cristo, la salvación es el Salvador. La salvación solo me puede venir de quien está en el origen y en el término de la existencia. Solo quien está en el origen y en el término. Cualquier otra cosa me parece que es una ilusión de Salvador. No digo nada cuando se pone la salvación en un líder de cualquier tipo, ¿no? Un líder político, un líder, sí, de otra, no, esto es tal y cual. Pero por favor, ¿no? Por favor. No seamos tan... Sí. Cristo, por tanto, es el Salvador. Esta es la teología cristiana, ¿eh? Jesucristo nos salva como revelación de Dios, ilumina, es la luz. Yo soy la verdad, dice Jesús. Como iluminación, como revelación de Dios, como justicia que hace justos, como el quien hace hijos de Dios y quien nos rescata de la esclavitud del pecado. Nos rescata de la esclavitud del pecado. Pero ¿cómo nos salva? Sobre todo nos salva siendo la misericordia de Dios que encarna. Esto es. Por eso hay que entender bien cuando uno dice, también cuando se explica la salvación por medio de la pasión de Cristo. Uno puede pensar que el sufrimiento salva, que el sufrimiento de la pasión salva, pero no es verdad. La misericordia salvadora de Dios salva por el amor. El amor es el que salva, no es el sufrimiento. Pensar que el sufrimiento salva por sí mismo, simplemente acabaría uno teniendo un poco de desorden mental, ¿no? Porque en el fondo sería, pues, una cierta justificación del masoquismo, si se quiere, ¿no? El sufrimiento por sí mismo no salva. Ni el sufrimiento de Cristo por sí mismo salva. Lo que salva es el amor. Es el amor de Dios. Es el amor de Jesucristo. Tanto amor Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y entonces sí, ese amor que al final asume el sufrimiento se convierte en un amor de ofrenda. Y en un amor que purifica, y en un amor que salva, que redime. Pero es por el amor, ¿eh? No es exactamente por el sufrimiento. La idea misma de pensar, no, esto ha sido muy frecuente, pero creo que hay que corregirlo.
hay que pagar a Dios por las ofensas cometidas. Yo creo que eso no es correcto. No se puede, creo que no se puede decir. ¿Cómo que hay que pagar a Dios? Uno lee las parábolas por ejemplo, del hijo pródigo, no parece que haya que pagar nada. O sea, el hijo pródigo era un cara dura, ¿no? Que se había ido y bueno, y al final esa acogida y no se dice, bueno, no, pero ahora es más ni muchísimo menos. La misericordia de Dios y el amor de Dios es incondicional. Y Dios no es un Dios vengativo. Por eso cuando a veces se dice por el castigo, si el coito es un castigo de Dios, yo creo que hay que decir rotundamente, no porque nadie no me lo ha dicho a mí, desde luego, pero desde luego no es, eso es como proyectar en Dios un modo humano nuestro, que dicen, me has hartado y ahora te vas a enterar. Pero Dios no actúa así. Dios no dice, me has hartado y ahora te vas a enterar. En el Antiguo Testamento hay algunos pasajes en los que sí aparece eso. Aparece eso que Dios se ha hartado y dice, bueno, pues Sodoma, en fin, una serie de cosas. En el Nuevo Testamento no aparece en ningún momento, me has hartado y te vas a enterar. Ni muchísimo menos. Al contrario, es siempre un amor que acoge y que acoge plenamente y es un amor que restaura interiormente y es un amor que en Cristo se hace incluso paciente del sufrimiento por amor. Por eso es muy importante entender, ¿no? que hay que reparar, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es un sacrificio que está totalmente envuelto, habitado por el amor de Jesucristo. No es un sacrificio, había que sufrir mucho porque mucho había sido el pecado. Esto a veces se entiende así. Cuando dice, ¿por qué Cristo sufrió tanto? Sufrió tanto porque amó tanto. Y quiere decir que Cristo asumió toda la condición humana precisamente en sus expresiones máximas y extremas, que es la expresión extrema del dolor, de la humillación tremenda y del amor. Eso es asumir, y dice un padre de Iglesia, Cristo entonces abrió el camino. Al morir y en su pasión, Cristo abrió el camino. No podemos decir a partir de entonces, bueno, pues hay una cosa que es insoportable. No, bueno, eso está abierto, ese camino está abierto. El camino también del gran sufrimiento. Para la comprensión cristiana, ¿no? de lo que significa también la experiencia del sufrimiento. Bien, pero esta salvación que trae Jesucristo no nos afecta como a cuerpos inertes. Por poner el ejemplo de salvación, esto es verdad, si una persona tiene un infarto, lo que sea, lo llevan a urgencias y es un cuerpo inerte, hay que hacerle todo, hay que adivinarle todo lo que le está pasando. Pero es una situación temporal. Lo normal es que uno sepa lo que le está pasando o algo y colabore. Desde luego, en la salvación cristiana, en la redención también de Cristo, está hecha ya, pero sin embargo es necesario que uno acepte que tiene que colaborar, que en cierto modo tiene que sacarse él a sí mismo adelante en Cristo. No solo, pero sí en Cristo. Entonces, frente a esta teoría que decía antes de los protestantes, que dicen, no podemos hacer nada, pues porque en definitiva estamos corrompidos, no tenemos ninguna forma, Cristo lo tiene que hacer todo. Decir, no. Aparte de que eso induciría a una cierta indiferencia moral, porque si no puedo hacer nada, pues pobrecito, cualquier cosa que haga, pues, ya está, no hay otro medio, ¿no? Casi no sería responsable, porque como estoy corrompido, hay que decir, no seas carolina. Puedes hacer mucho, y desde luego es necesario cooperar también, cooperar con la obra redentora de Cristo. Debe ser aceptada, acogida, cooperando con ella. Cristo no me sustituye. No me sustituye. Él hace su obra, pero yo tengo que aceptarla, unirme a él. Y por eso no se puede decir que, pues como he dicho antes de lo que el hombre no puede hacer nada, Cristo lo hace todo y ya está. Entonces se castiga a un inocente por un culpable. Y diciendo, no. Nosotros podemos decir, hay un misterio importantísimo, un misterio, en el sentido de una realidad misteriosa, pero fundamental, que es la realidad de que realmente, perdón por la redundancia, Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Es decir, hay un principio de solidaridad, en sentido fuerte, ¿no? No en el sentido que a veces se usa como superficial, de gente para hacer una colecta o algo, en el sentido, pero el sentido fuerte de solidaridad, para cual hay un sólido, una realidad única, en la que Cristo está en nosotros,
la idea del cuerpo de Cristo. Etc. Por la encarnación, Cristo se ha hecho uno de nosotros. Todos unidos. Todos en Cristo. Es la doctrina del mediador. Cristo, mediador entre Dios y los hombres. Y por tanto es el hombre en el que está todo hombre. Y desde luego por la fe, el que está unido, el cuerpo de Cristo. De tal modo que lo que Cristo hace, lo hago yo con él. Y lo que yo hago, Cristo lo hace en mí. Hay una inmersión, no sé si la palabra esta se entiende bien, como un estar en Cristo y Cristo en nosotros, de tal modo que la redención realizada por Cristo es también obra nuestra. Y nuestras propias cosas, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros amamos, vivimos, sufrimos, también es algo que se puede ofrecer. Por eso, en la liturgia hay un texto muy bonito en una de las plegarias que dice que Él nos transforme en ofrenda permanente. Esa ofrenda permanente es una ofrenda permanente en Cristo. Es el sentido eucarístico también de la redención, ¿no? Donde allí ponemos todo lo que somos en Cristo. Entonces nos transforma en ofrenda permanente. Ofrenda permanente que unida a la de Cristo tiene un valor también redentor y transformador. Bueno, yo os estoy diciendo aquí muchas cosas y no sé si me estoy... simplemente ya lo último, porque era el cuarto, pues si quiere alguien que preguntar algo, me dice a las 8:30 que irse. Bueno, bien. A no ser que se queden sin cenar los pobres. Eso tampoco es bueno, ¿no? Entonces, quería decir que la redención de Cristo la realiza por su pasión y cruz. Sí. Y por toda su vida. No se puede decir la vida de Cristo, la obra redentora de Cristo es la pasión y la cruz y la resurrección. No se puede separar de la vida de Cristo. Toda la vida de Jesús es una obra redentora. Toda. Jesús, cuando aprendía a leer, estaba redimiendo este mundo. Y cuando vivía en la familia, estaba redimiendo. Toda la obra de Cristo es una obra redentora. Y no se puede, repito, separar la pasión del resto de la vida. ¿Por qué? Porque toda la vida de Cristo es por vosotros y por vuestra salvación. O como decimos en el hebreo, por nosotros y por nuestra salvación, bajo del cielo. La vida de Cristo es toda, hay una palabra que utilizan los teólogos que se llama proexistencia. Para decir, el sentido de la vida de Cristo es una vida de entrega total y absoluta, como solo Él lo puede hacer. Nosotros no podemos vivir una entrega total y absoluta. Pues sí. Pero la vida de Cristo, todo el sentido de la vida de Cristo es por vosotros y por vuestra salvación. Por nosotros y por nuestra salvación. Por tanto, toda la vida de Cristo es redentora. Y por eso se puede entender también que la vida del cristiano es ella misma, es una ofrenda permanente, no solo cuando llega un momento de sufrimiento, sino es una ofrenda permanente siempre. Siempre que uno vive con amor aquello que está haciendo. Bien, a ver. Por eso uno dice, ¿cuál es el sentido de la reparación? Vamos a ver, pongo un ejemplo. Si supongamos una relación de unos esposos, ¿no? Y el marido ha sido infiel, o la mujer ha sido infiel. Y entonces, pues naturalmente es una ofensa gravísima al amor de su esposo o de su esposa. Ahora supongamos que uno va y lo reconoce y pide perdón, ¿no? Y la esposa, el esposo, dice, pues me has destrozado, pero te perdono. Uno pensaría que dicen, me ha perdonado, no pasa nada, como si no hubiera pasado nada. Se dice, yo lo que he hecho es una cosa, es una fechoría tremenda. Me ha perdonado y por tanto la relación puede ser una... Pero yo tengo que de algún modo rehacer lo que he hecho. Porque si no, no querría decir que no ha sentido aquello que ha hecho. Uno tiene que como rehacer el pasado. No puede decir, no, pues ya me acuerdo, ya está, pues oye, pues me voy, entonces que momento no. Inmediatamente, no es que me lo exija, porque él me dice, te perdono siempre que, no sé, hagas la colada tú durante 3 meses. Pues entonces me estás poniendo condiciones. Pero si te perdono incondicionalmente, yo no te exijo nada. Pero tu amor arrepentido sí te va a exigir una actitud de, como decía, como querer rehacer el pasado. Es decir,
Es la actitud del verdadero arrepentimiento. Cuando dice, en las mismas circunstancias no volvería a pasar. Y por eso yo reparo de algún modo. Ese es el sentido de la reparación. Cuando San Pablo dice, completamos lo que falta a los méritos de la pasión de Cristo. Y uno dice, ¿qué significa completar? ¿No era total y suficiente? Sí. Faltamos a lo que falta a la pasión de Cristo en la Iglesia, también en nosotros. La pasión de Cristo se va realizando a lo largo de la historia en la vida de la Iglesia. Pero el sentido de la reparación es este. No es que Dios ponga una condición, no, te tienes que hacer esto para tal, no. El mal que se ha hecho es un mal que en sí mismo existe. En el ejemplo que he puesto, la infidelidad de un esposo. El mal es un mal que existe, está ahí. Entonces, me perdona, pero el mal está hecho. He causado mucho sufrimiento. Pongamos todavía un ejemplo un poquito más claro. Alguien que mata a otro, ¿no? Y le puede decir, te perdono. Pero el mal que has hecho es un mal que está ahí. Has causado un mal porque has quitado una vida. Y has causado muchísimos sufrimientos. Eso está ahí. Y la reparación es lo que lleva diciendo, yo no puedo evitar ese mal, pero puedo actuar con un amor que es un amor que experimenta el sacrificio. Y de ese modo trato de rehacer también lo que he hecho mal. Bueno, a ver, si queréis preguntar algo, pues son las 8:20 y ya está. A ver. Vale, pongamos por caso el asesinato. Cuando alguien asesina, tú dices, vale, o sea, acudes a la confesión y eres perdonado, pero dices, de algún modo tengo de desarrollar, tengo de reparar. Pero, pues yo comentando esta cosa me dijeron que es imposible reparar del todo. Si no, es como que tú compras el perdón, y el perdón es siempre un pecado, pero hay un momento en el que dices, vale, ¿cómo reparas un asesinato? O sea, ¿cuáles son los medios que hay que poner para colaborar con esa redención de Cristo? Vamos a ver, el ejemplo de yo compro el perdón. Esa es la mentalidad que quería combatir. Para perdonarte, tienes que hacer una serie de cosas porque si no, no te perdono. El perdón de Dios es un perdón absoluto y gratuito. Eres perdonado. Estás perdonado. Pero el mal que has hecho está hecho. Ese mal está hecho. Has causado muchísimo dolor, has quitado una vida. Y por tanto es la conciencia de uno mismo la que lleva a decir, esto yo tengo que rehacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? No puedo decir, voy a restituir la justicia, porque no puedo devolver la vida. No puedo evitar el sufrimiento que se ha causado. Y por tanto, ese amor reparador es el que lleva a entender también la acogida del dolor, de la ofrenda de uno mismo, para intentar que ese mal que se ha causado sea el menor mal posible, poniendo una abundancia de bien. Pero no compro el perdón se me da o no se me da. Lo otro es como una exigencia del amor del que ha ofendido. Que diciendo, yo esto no puedo permitir que, como si no hubiera pasado nada, porque ha pasado algo muy gordo. O sea, el mal que se ha hecho es un mal que está ahí. No se puede decir, no, ha desaparecido el mal. No, ha desaparecido la culpa, pero el mal está ahí. Y yo no puedo pretender, no, pues hasta que no les haga el mal, no, pues no puedo. En definitiva, en eso consiste confianza en la misericordia de Dios, es decir, que yo no tengo modo de solucionar este asunto. Por ejemplo, perdón, me preguntaba una cosa de estas que se cuentan, que decía que una vez fue un santo al cielo, bueno, un santo, una persona que había sido muy buena, y que es una broma, y que entonces San Pedro estaba ahí con el peso y le dijo, venga, vamos a ver cómo va esto. A ver, ¿qué has hecho en tu vida? Dice, bueno, pues yo he sido misionero tal y cual. Tienes que llegar a 100 puntos, A 100 puntos. Misionero tal y cual, 6 puntos. ¿Sí? ¿Solo? ¿Y qué más ha hecho? Bueno, pues yo desde pequeño me dedicaba a la carrera, no sé qué tal y cual. 5 puntos. Y así va diciendo, pues además he dado de comer a muchísima gente tal y cual. 7 puntos. Y al final, bueno, 33. Y más, pues, no se me ocurre más. Y entonces dice, pues ¿y qué hacemos? Y entonces dice, pues como no sea por la misericordia de Dios, ¡bum! 100 puntos. ¿No? Por la misericordia de Dios, 100 puntos, claro. Sí, yo le quería preguntar dos cosas o sea, relativas al tiempo y la redención. Porque, o sea, hay dos cosas que
que yo no las entiendo en absoluto, que es, por decir así, solemos decir que en la misa se actualiza, se hace actual el sacrificio redentor de Cristo. En la epístola de los Hebreos, y quizá en algún sitio más, San Pablo utiliza esa expresión que luego en la estética está comentada, que es la de que el pecado vuelve a clavar a Cristo en la cruz, ¿no? Bueno, en la carta a los Hebreos se dice eso. Yo creo que sí. Bueno, bien, sí, adelante. Sí. Lo he leído esta tarde. Quizá no lo hice con esas palabras, pero ahora lo busco. Y luego hay una segunda cuestión, que es la de la posibilidad de corredimir, que a mí es otra cuestión, porque si la redención de Cristo ya está completa, ¿qué sentido tiene que yo corredima? O sea, otra cosa es que yo, aprovechando toda la gracia que nos ha ganado Cristo con su vida, actúe como de transmisor de esa gracia hacia los demás, porque entiendo que esa es mi misión de apóstol, si uno quiere, ¿no? Pero yo, ¿cómo voy a corredimir? O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno, estas son mis dos. Mira, la primera es, por el pecado yo vuelvo a clavar a Cristo. Vamos a ver, hay un lenguaje que es un lenguaje ascético también, en el que se utilizan pues expresiones que tienen un sentido simbólico, con base en la realidad, pero un sentido simbólico. En este caso, no podemos decir, la redención de Cristo es una redención que toca absolutamente a todo el mal de este mundo, a todos los pecados. Por eso se suele decir también, Cristo en la pasión sufría al contemplar los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Es un modo de decir. Porque es decir, no hay nada de los pecados de ahora y de los del siglo 40, si existe, que no esté tocado, afectado por la pasión de Cristo. En este sentido, hay una relación, en el sentido que dice, Cristo murió por nuestros pecados, también por mis pecados de ahora. Vuelvo a clavar a Cristo. Está en relación mi pecado de ahora con la pasión única de Cristo, pero naturalmente Cristo no vuelve a ser crucificado. No sé si me he explicado. Sí, eso se explica. Lo de Hebreos es Hebreos 6. ¿Qué dice? Dice, pues a quienes fueron iluminados de una vez para siempre, gustaron el don celeste, participaron del Espíritu Santo, saborearon la palabra buena de Dios y a pesar de todo apostataron, es imposible renovarlos otra vez, llevándolos al arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo al escarnio. Crucificado es una frase como que sucede en la carta a los Hebreos, que no se entiende bien, porque diciendo no es posible, crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Pero digo, la explicación va en este mismo sentido. Sí. O sea, el pecado es pecado y puede ser perdonado por la actualidad de la cruz de Cristo, ¿no? Y en este sentido va lo de la misa también. O sea, ¿por qué decimos que se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz? Es el mismo sacrificio que se actualiza, se hace de nuevo presente, real, a través también, de modo sacramental. No vuelve a morir Cristo, evidentemente. Es la misma pasión de Cristo que es la que la Iglesia actualiza siempre de modo sacramental. Es la misma pasión de Cristo. Y por eso la actualización quiere decir que ese mismo sacrificio se hace actual a través de los ritos sagrados, de los ritos de la liturgia. La actualidad es esta, O sea que es la pasión de Cristo y la redención de Cristo es una redención que está activa durante toda la historia y por tanto hay una relación entre lo que yo hago y es perdonado por esa pasión con que mi pasión, se puede decir, tiene que ver con la pasión que Cristo experimentó. Y la otra pregunta era lo de corredimir. La redención está hecha. No podemos añadir nada nosotros a la redención de Cristo, porque no le falta nada, es plena. Es plena. Cuando hablamos de corredención, esa palabra es una palabra un poquito peligrosa. Se ha utilizado y a veces se ha usado para decir la Virgen María corredentora, y se entiende lo que quiere decir. Pero corredentora no es que completa, o sea, que aquí falta algo y la ponemos, no, ni muchísimo menos. Porque no hay una acción que sea corredentora que no sea una acción del cristiano en Cristo mismo. En Cristo. Entonces, ¿por qué cabe hablar de corredimir? Porque precisamente lo que tiene que ser redimido, y tiene que ver con lo anterior, es la actualización siempre realizada del pecado. O sea, que el pecado de los hombres y los pecados concretos son pecados que suceden hoy y ayer y mañana
Y en este sentido, estos pecados están relacionados con la pasión de Cristo y con la redención lograda por Cristo, pero también en la actualidad del tiempo, el hombre unido a Cristo puede poner un amor que quiere ser redentor, que quiere hacer eso que decía antes, cuando se ha hecho el mal, que uno no puede decir, no ha pasado nada, el mal está hecho. Hay que hacer para que ese mal que está hecho y que es objetivo, de algún modo se reduzca, sea un mal que puede convertirse en bien. Y eso normalmente se hace con un amor que experimenta también de un modo o de otro el dolor. Hace poco leyendo un libro de Carl Adam, hablaba sobre la redención de la dimensión ascendente. La redención es más bien que Jesucristo devuelve la gloria al Padre que nosotros le hemos robado por su pecado, y después una dimensión descendente que es que Jesús nos reconcilia con el Padre y nos perdona los pecados, lo que nos hablamos aquí. Y él, de hecho, le daba mucha más trascendencia, importancia a la dimensión ascendente, que le devuelve esa gloria al Padre. A mí, mi impresión fue que casi dejando la dimensión descendente, la redención y la reconciliación nuestra, como una cosa que Cristo hizo de paso, casi como, y de paso nos salvó. Pero que lo más importante era la historia de relación, la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Sí. Y eso era lo principal por lo que el Hijo bajó a la tierra. Y a mí me impresionó porque nunca hablamos de esto y nunca, de hecho, se le pone como lo más importante. La relación del Hijo con el Padre, que venga aquí a volver la gloria, y nuestra salvación es como un añadido pues, muy beneficioso para nosotros. No sé qué opina de esa. Vamos a ver, ese planteamiento que dice de Carl Adam es un teólogo de hace bastantes décadas, del siglo XX, pero de bastantes décadas. Yo creo que hoy difícilmente la teología hablará así. Más bien, la teología lo que dice es que lo fundamental es la mediación, hablamos, descendente. O sea, ¿qué es lo importante en la redención? ¿Lo que el hombre hace? No, lo que Dios hace. Incluso, lo dice el Papa Benedicto en su libro sobre Jesús de Nazaret, ahí dice, bueno, el sacrificio, que es lo propio de la mediación ascendente, lo que nosotros ofrecemos en Cristo a Dios, el sacrificio es un don de Dios. La ofrenda que hacemos es un don de Dios. No hay nada nuestro que no sea don de Dios. Por eso la dimensión descendente, la mediación descendente es la fundamental. La redención es don de Dios. La salvación es don de Dios. Ese es el sentido de la salvación como revelación, como iluminación, como divinización, como justificación, como redención. Eso es don de Dios, don que Dios realiza. Y nosotros, en Cristo, ofrecemos, cooperamos con el sacrificio, la expiación, etc. Pero eso también es don de Dios. Así que es verdad que durante mucho tiempo, precisamente porque se habla sobre todo de redención y no de salvación, por eso he querido corregir, se habla de redención. Y la redención tiene que, sobre todo, ¿qué es lo importante? El sacrificio. Hay que decir, no, la redención es lo que viene después. Lo importante es el don de Dios, que la redención es un don de Dios también. El don de Dios que ilumina, que santifica, que diviniza, etc. ¿no? O sea, que me parece que eso es lo más importante. Es lo que Dios realiza. Y teniendo en cuenta que lo que nosotros realizamos, pues es siempre también don de Dios, es así, ¿no? Por eso, no hay lugar para la suficiencia de quien dice, bueno, es que yo, no sé, he ayunado durante toda la cuaresma. ¿Y qué? ¿Qué quiere decir eso? Podría uno ayunar y ser un acto de orgullo y de soberbia que no hace más que echar a perder. Pero me parece interesante ver lo que él decía, que la prioridad de Jesucristo era el Padre, y después los hombres. O sea, que eso a lo mejor ahora no sé porque... Pero yo no sé si tiene sentido hacer esas distinciones. Naturalmente que Cristo hay prioridad, es que no se puede decir prioridad, no se puede referir a los hombres si no es por el Padre. Yo creo que esa distinción no le veo tanto, si la hace, desde luego, no sé. La prioridad es del Padre y después los hombres. Bueno, chicos, pues bien, de acuerdo. No es como si uno que come dice, no, mi prioridad al comer es que me nutra los no sé qué y después, pues, quitar el hambre. Pues, bueno, sí, es lo mismo. Me parece, ¿no? O sea, que es una distinción me parece un poco así conceptual. Sí. Sí, yo quisiera que por favor nos hablara un poco acerca del papel de la Virgen María en la redención. Bueno, lo que hemos dicho antes de la asociación, nosotros
nosotros cooperamos, ¿no?, con la acción de Cristo en la medida en que nos unimos a Él y en esa medida también somos capaces de hacer una ofrenda permanente al Padre. El papel de la Virgen María en este sentido es único. ¿Por qué? En primer lugar, porque por medio de ella vino la redención, para empezar. Por medio de ella vino Cristo. Y en este sentido ya no tiene a nadie que se le pueda poner de cerca. Por medio de ella vino la redención. Por eso la llamamos, entre otras cosas, Madre de la Divina Gracia. Madre de la Gracia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la Madre de Cristo. Digo, ya con esto tendríamos casi todo. Pero en todo caso, la asociación de la Virgen María a la redención es la acogida de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre, desde el principio, desde el hágase tu voluntad. Desde hágase el fiat de la Anunciación. Y antes, durante toda la vida, porque para eso es también la plenitud de gracia de María. Con lo cual, eso es la unión con Cristo desde el principio a todo. Esa unión con Cristo es que el objetivo de su vida es Cristo, la misión de Cristo. Y eso se plasma de modo único en el caso de la cruz, en el que se dice, María está ahí, estaba acogiendo, etc. Ahí tenemos el caso en el que el sufrimiento de Cristo es también su propio sufrimiento. Y en este sentido se asocia plenamente a la acción de Cristo. Y se asocia a la que es la llena de gracia y, por tanto, está ahí acogiendo y experimentando la misma pasión del Hijo. Pero ella es corredentora por el Hijo. Ella misma no es corredentora. Ella misma no es redentora. Todo el sentido de su vida y de la asociación de la Virgen es que es la Madre de Jesús. Y, por tanto, todo el sentido de la vida viene de Jesús. No sé si... ¿Qué más? Hay que irse. ¿Sí? Pues nada. La próxima semana más.